Muy buenas, ¿qué tal estás? Permíteme darte la bienvenida a este curso de Aprende a Dibujar. Un largo curso donde va a haber muchísimas lecciones, donde te voy a enseñar a dibujar de todo, desde anatomía, animales, paisaje, bodegón, retrato, todo paso a paso, con calma y poco a poco. ¿Y cómo vamos a empezar este curso? Pues ni más ni menos que por la mano. Te voy a enseñar a dibujar una mano. La gente le tiene mucho miedo a dibujar manos porque creen que es muy difícil, pero en realidad, una vez que sabes un poquito cómo funciona la estructura de una mano, es realmente sencilla. Así que yo me callo ya, coge un papel, un lápiz, hazlo de manera digital, como te dé la gana, pero presta mucha atención para aprender a dibujar manos. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera mano. En este primer ejercicio vamos a dibujar una mano recta, plana, sin mucho volumen y muy sencillita, pero tienes que aprender un poquito los conceptos fundamentales básicos. Para empezar a dibujar una mano, lo primero que hay que hacer siempre es dibujar un rectángulo. Simplemente coge un papel, coge un lápiz o hazlo en la tableta o donde tú quieras, pero dibuja este rectángulo. Y después, con una línea punteada, muy flojito, todas estas líneas, por cierto, que estoy haciendo ahora, intenta hacerlas muy flojitas. Yo las estoy marcando mucho para que las puedas ver en pantalla, pero intenta hacerlas muy flojitas porque son solo líneas de ayuda, líneas de apoyo. Una vez que tienes hecho este rectángulo, divide este rectángulo en dos cuadrados exactamente iguales, ¿lo ves? Con esta línea de puntos que acabo de crear. Después, tienes que acostumbrarte a hacer siempre este trapecio, esta forma extraña. Es una especie como de cuadrado, donde el lado de arriba está dividido en dos líneas rectas, ¿lo ves? Acostúmbrate siempre a hacer este tipo de forma para pintar manos. Una vez que tienes esta forma general, pintamos el inicio del pulgar, que básicamente es un triángulo. Después, si te das cuenta, en la parte de abajo central yo he marcado un circulito. Ese circulito me va a venir muy bien después, porque desde ahí vamos a sacar todos los dedos, porque los dedos de una mano no son rectos, no son paralelos entre sí, sino que todos convergen en un punto. ¿Dónde? Ese punto de ahí del centro. Después dibuja en la parte superior de tu rectángulo una especie como de arco más o menos parecido a este de aquí, porque no todos los dedos tienen la misma longitud. Hay dedos más largos y dedos más cortos. Y fíjate que ahora, una vez que he dibujado este arco, estoy trazando todas las líneas rectas desde este arquito hasta el punto central que te he dicho antes para poder sacar los dedos, a excepción del dedo gordo. El dedo gordo siempre se saca desde el exterior del triangulito que hemos pintado antes, ¿lo ves? Y si te das cuenta, la altura final del dedo gordo está a la misma altura que el triangulito, ¿lo ves? Que el piquito de arriba del primer polígono que habíamos hecho para pintar la palma de la mano. Después simplemente marca los nudillos con unos circulitos que están un poquito por debajo de esa línea que te he explicado antes, que era una especie como de triangulito de la palma de la mano, siempre un poquito por debajo. Y el resto de espacio divídelo en tres partes iguales con unas líneas así discontinuas. En estas líneas discontinuas, fíjate, yo he marcado esos circulitos de aquí. ¿Qué son estos circulitos? Pues son los nudillos de nuestra mano, las falanges. Y luego ya simplemente haz cilindros. Cilindros para los dedos en cada una de las partecitas que hemos dividido, con la excepción de la partecita de arriba, que en vez de un cilindro, una especie como de cono, así como más redondeadito por la parte de arriba. Ocurre exactamente igual con el dedo gordo. Dibuja un cilindro para la parte, como si dijéramos, del inicio del dedo, y después una especie como de cilindro con la puntita redondita para la punta del dedo. ¿Qué vamos a hacer después? Hay que dibujar los nudillos. En realidad son las articulaciones. Para dibujar las articulaciones de una mano, simplemente dibuja esta especie de rombos, fíjate, donde antes habíamos puesto los circulitos, ¿te acuerdas? Pues ahora dibuja estos rombos de aquí. Y básicamente, con esta forma que tienes aquí, ya tienes una mano, el esqueleto de una mano muy construida. Ya no es tan difícil dibujar una mano a partir de aquí. Simplemente ahora, con un poco de práctica y un poco de paciencia, intenta hacer algo parecido a lo que he hecho yo aquí, que ahora he bajado todas estas líneas que las he marcado mucho, las he puesto más claritas para que lo veas bien. Y si te das cuenta, simplemente hay que seguir un poquito el contorno de todo lo que ya habíamos hecho antes, pero entendiendo perfectamente dónde hay hueso, dónde hay articulación, dónde convergen los dedos y la estructura general de la palma de la mano. Bueno, una vez que ya más o menos, haremos muchos ejercicios, pero una vez que ya más o menos entiendes cómo se construye una mano, te tengo que explicar un poquito la estructura de los dedos. ¿Cómo funciona un dedo en realidad? A ver, para poder entender un dedo,
tienes que entender que cada dedo es como si fuera una línea recta, es como un hilo, como un alambre. Bueno, no una línea recta porque podemos doblar el dedo, es como un alambre. Y ese alambre está dividido en 3 partecitas más o menos iguales. ¿Lo ves? En la parte izquierda he dibujado esa línea recta y he hecho estos 2 circulitos, que estos 2 circulitos son, acuérdate, las articulaciones. Aquí, en el centro del dibujo, fíjate que ya le estoy metiendo un poquito más de detalles. Simplemente he cogido y he hecho estos 3 cilindros que coinciden con la medida de cada uno de los trocitos de alambre que hay entre cada una de las articulaciones. ¿Lo ves? Así es como se vería un dedo. Ojo, este es un dedo que se ve de perfil. ¿Por qué sé que está de perfil? Porque ahora he hecho las articulaciones, en vez de en el centro, que es como lo habíamos hecho antes, ¿te acuerdas? Ahora las he hecho en la parte izquierda, porque el dedo está girado hacia la derecha. ¿Lo ves? Se doblaría por estos plieguecitos que hay aquí. Y ahora ya simplemente repitiendo este ejercicio, pero ya completo, que este es el que tienes que hacer tú, pues aquí lo tienes. Como ves, línea central, marco articulaciones, hago los 3 cilindros, después marco mucho más las articulaciones y por último, con una línea más fuerte y más limpia, hago el contorno del dedo. Eso sí, fíjate en estas líneas, en estas flechitas que te estoy marcando ahora mismo, para que veas la dirección correcta a la hora de dibujar un dedo de perfil. Porque un dedo de perfil nunca son líneas rectas, siempre son curvas, pero fíjate, la parte de arriba del dedo son curvas hacia adentro de nuestros cilindros. Y en cambio, la parte de abajo del dedo, donde está la yema del dedo, son curvas hacia el exterior de los cilindros que habíamos pintado antes. ¿Lo ves? De esta forma nos queda un dedo bastante coherente, no realista del todo, pero bastante coherente. Ahora hemos pintado un dedo de perfil, pero ¿cómo se pintaría un dedo visto desde, pues con la palma abierta, desde arriba o desde abajo? Como si dijéramos frontal. Pues el ejercicio es muy parecido. Siempre partimos exactamente del mismo punto, una línea recta, un alambre, donde ponemos estos 2 puntitos que son donde marcamos el inicio de las articulaciones. Después, en la fase 2, dibujo los 3 cilindros exactamente igual que hemos hecho antes, pero con la diferencia de que ahora, si te das cuenta, la articulación la he puesto en el centro, no en un lateral, en el centro, porque estamos viendo un dedo que sería o desde arriba o desde abajo. Y por último, aquí tienes el ejercicio ya completo, un poquito con más detalle, fíjate, ¿lo ves? Sería un dedo así. Pero, fíjate la dirección de las flechas que te estoy marcando ahora. ¿Te acuerdas que cuando el dedo estaba de perfil, todo lo que estaba como si dijéramos en la yema del dedo eran curvas hacia el exterior y en la parte de arriba eran curvas hacia el interior de los cilindros que habíamos dibujado antes? Pues en cambio, cuando tú pintas un dedo de que se ve frontal, imagínate una mano de un que te está diciendo alto o stop, que se ve la mano plana de frente, en esa ocasión todas las líneas son líneas curvas que se meten hacia adentro, ¿lo ves? Desde las articulaciones hacia adentro de los cilindros. ¿Y qué pasa si yo quiero hacer varias posturas de un dedo? Bueno, pues en realidad es muy sencillito también. Mira, aquí te voy a marcar 3 ejemplos con esta especie como de alambres de un dedo recto a la izquierda, un dedo un poquito torcido, que está así como inclinado, haciendo una especie como de garfio, no muy cerrado, pero un poquito de garfio, que está en la parte central. Ojo, fíjate, muy importante, que yo he marcado con unas flechitas que van a un punto donde convergen, ¿lo ves? Las flechitas van a un mismo punto que nos van a indicar la inclinación de las arrugas del dedo. Si quieres, para el vídeo, mírate tu dedo, dóblalo un poquito y verás que se te hacen como unas arruguitas en el dedo. Pues esas arrugas no son rectas, sino que si los siguieras hacia el infinito, se juntarían siempre en un punto. Y por último, en la parte derecha he hecho un dedo que está súper estirado, está forzado un poquito hacia la parte exterior. Y en esta ocasión, las líneas de curvatura, las líneas que nos van a indicar la inclinación de las falanges, la inclinación de las articulaciones, están hacia el otro lado, hacia el lado exterior. ¿Y esto cómo se traduce en un dibujo más complejo o más realista? Bueno, pues exactamente igual como hemos hecho siempre, ¿lo ves? Fíjate, aquí tienes el ejercicio primero del dedo recto, que lo hemos hecho antes. Ahora aquí tienes el ejercicio del dedo curvo en la parte central, donde fíjate que la curvita de los dedos, ¿lo ves? Confluyen, coinciden con las flechitas que hemos pintado. Y por último, en la parte derecha tenemos un dedo así súper recto, como diciendo yo me lo sé, así súper estirado, pues
si te das cuenta, la curvita de las articulaciones coincide con las flechitas que he marcado. Así es como funcionan y cómo se comportan los dedos. Una vez que entiendes cómo funciona un dedo, a ti te da igual que una mano tenga 5 dedos, 6 dedos, 7 dedos. La verdad es que la gente, cuando no entiende muy bien la estructura de una mano, se lía mucho con el tema de los dedos, pero lo has visto que es realmente sencillo. Muy bien, perfecto. Entendemos más o menos la estructura de una mano y la estructura de los dedos muy detallada. En cambio, no te he explicado la estructura de la palma de la mano, que es la otra parte de una mano. Aparte de los dedos está la palma. Pues en realidad es muy sencillito. Mira, para dibujar una palma de una mano, simplemente acuérdate, ¿te acuerdas que hicimos esa especie de rectángulo que tenía la parte de arriba como dividida en 2 líneas, como un triangulito hacia arriba? Pues la haces exactamente igual que en el primer ejercicio, pero aquí le damos un poquito de volumen. ¿Lo ves? Que tenga esa profundidad. Marcamos el dedo gordo, el triangulito del dedo gordo, y le metemos también profundidad. Después marco el circulito de abajo, que si ya lo sabes por el ejercicio 1, es donde van a confluir todas las líneas de los dedos. ¿Lo ves? Que vienen hasta aquí. ¿Y esto en qué se traduce? Pues mira, en hacer esta estructura simple y luego, a base de curvitas, ¿lo ves? Vamos dibujando los detalles de una mano. De momento, céntrate en copiar lo que yo estoy haciendo. Ya aprenderás que todas las manos son exactamente iguales. Todas las palmas de las manos son iguales. Acostúmbrate. Haz este ejercicio varias veces. Tienes que saber que hay una especie como de 2 saquitos de carne, ¿lo ves? En la parte de abajo de la palma de la mano, en la izquierda y en la derecha. Y como siempre, acostúmbrate a dibujar el cuerpo humano en base a curvas, no a líneas rectas. Las líneas rectas solo para las líneas de construcción, el resto con líneas curvas. Bueno, y ya por fin llegamos al último ejercicio de hoy, donde te voy a enseñar a dibujar, vamos a dibujar una mano, pero no una mano recta, es una mano que está en perspectiva, se llama escorzo. Es una especie como de tridimensionalidad, está mirando hacia el espectador un poquito inclinado. De momento, en este primer vídeo, estamos haciendo solo mano, así con los dedos extendidos. Haremos en las siguientes lecciones manos en diferentes posiciones, pero es importante que conozcas bien el volumen, así que vamos a empezar a dibujar una mano de manera tridimensional. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es el rectángulo y después el piquito de arriba, ese triangulito de arriba, ¿te acuerdas? Y por último le voy a dar un poco de anchura, pues simplemente lo ves, trazo hacia abajo las líneas de anchura y uno las otras líneas, de tal forma que se me queda una especie como de caja de zapatos, así un poco tridimensional, ¿lo ves? ¿Qué hacemos después? El siguiente paso era marcar con un círculo el inicio de los tendones de los dedos o el inicio de los dedos, y desde ese circulito marco los 4 dedos principales y a la misma, más o menos a la misma altura, ¿lo ves? Hago como 2 divisiones, que yo sé que esas 2 divisiones, una división es como si dijéramos la primera falange, la primera articulación del dedo, y la segunda línea es la segunda articulación del dedo. Y donde se cruzan las líneas marco estos circulitos que son las articulaciones. Después hacemos el triangulito del dedo gordo y le damos también profundidad, le damos anchura. Y en esta ocasión, fíjate, ¿lo ves? El dedo gordo nunca sale desde el centro de ese cuadradito, de ese triangulito. Sale desde la parte exterior, ¿te acuerdas? Muy bien, pues vamos a seguir dibujando. Lo que hacemos ahora, fíjate, es empezar poco a poco a hacer los cilindros. Fíjate que cada uno de los cilindros llega hasta las articulaciones que yo había marcado antes. Fíjate, es dibujar cilindros, es muy facilito. Fíjate, qué rápido, qué fácil. No tiene mucha complejidad, pero aquí ya te está dando todas las pistas para poder dibujar después una mano, ¿lo ves? Una vez que tú ya tienes hecha esta estructura, realmente lo que te queda es muy sencillo. Lo que hay que hacer ahora es, poco a poco, marcando más, porque ya te digo que todas estas líneas acostúmbrate a hacerlas marcando muy poquito. Al final, cuando ya tengas práctica, no vas a necesitar hacer tantas líneas para dibujar una mano. Pero oye, bueno, es la primera lección, así que vamos a ir poquito a poco. Marca poco estas líneas de construcción y ahora ya sí, una vez que tengas esta mano aquí, fíjate en las líneas que estoy marcando yo, que básicamente estoy repasando los contornos que ya habíamos hecho antes, pero añadiendo un poquito de carne alrededor de los cilindros para que sea una mano que no sea tan huesuda, que sea una mano de un ser humano, no de un esqueleto. Y de esta manera tan sencilla estamos dibujando, lo es, una mano
de manera tridimensional, un poquito en diagonal. Si no te aclaras muy bien, por ejemplo, con la largura del dedo gordo, fíjate que la largura del dedo gordo te llega, si tú coges tu mano y cierras la mano, más o menos la altura de tu dedo gordo va a ir hasta la primera articulación de todos los dedos. ¿Lo ves? Así sabrás siempre la altura del dedo gordo y no te saldrán unas manos demasiado extrañas o demasiado raras. Y acuérdate que la largura total de la mano es justo la mitad de la distancia. O sea, es como si cogieras la palma de la mano, ¿lo ves? La palma de la mano la multiplicas por 2. Pues ahí tienes el inicio de los dedos y la altura del dedo más grande, porque justo los dedos empiezan en la mitad de la mano. Acuérdate del primer ejercicio que habíamos dibujado un rectángulo que lo partíamos por la mitad. ¿Para qué lo hacíamos? Para saber la largura de los dedos. De esta manera ya no te van a quedar dedos raros, extraños, deformes o manos demasiado largas o demasiado cortas. En fin, así de sencillo se construye una mano realista. Y fíjate que acabas de dibujar hasta una mano tridimensional. Bueno, pues esto ha sido todo. Así de fácil se dibujan unas manos. Esta es la primera lección, así que de momento solo hemos hecho una mano plana, con los dedos extendidos. Te he enseñado a dibujar una mano así, una mano en 3 dimensiones, y te he enseñado a dibujar y a entender la estructura de los dedos, tanto rectos como curvos, así como la palma de la mano. En fin, aquí la clave está en practicar. Mira el vídeo las veces que te haga falta e intenta practicar, intenta dibujar tu propia mano utilizando las técnicas que te he enseñado yo. En fin, yo me despido ya y nos vemos en la segunda lección, donde haremos poses de manos mucho más complicadas, pero eso en la próxima lección. Decenas de miles de gracias, espero que te haya gustado y chao.